Imagina por un momento que caminas por los estrechos pasillos de piedra de una antigua catedral, donde el aire está impregnado del aroma del incienso y la cera de las velas, donde cada paso resuena bajo las bóvedas y las sombras de las columnas se extienden por el suelo, formando fantasiosos dibujos. Y entonces, en este silencio solemne, entre las estatuas de mármol de los papas, tu mirada se detiene de repente en un único busto de un rostro de mujer, coronado con una tiara papal. La inscripción reza: Giovanni VIII, una mujer de Inglaterra. ¿Qué es esto? ¿Un error de cantero? ¿O el rastro de una de las historias más misteriosas de la Edad Media? Saludos, mis queridos oyentes. Esta noche viajaremos a través de las brumas del tiempo, a un lugar donde la historia se entrelaza con la leyenda tan estrechamente que incluso siglos después es imposible saber dónde acaba una y empieza la otra. Escribe en los comentarios de qué ciudad eres y qué hora es. Sintamos cómo nuestras voces se funden en un coro único que atraviesa continentes y usos horarios. Cierra los ojos y viaja conmigo al siglo IX, cuando Europa empezaba a despertar del largo sueño de la Edad Media. Imagina un mundo en el que el saber era más raro que el oro, en el que la capacidad de leer latín elevaba a un hombre por encima de la multitud, y en el que los muros de los monasterios guardaban casi todos los tesoros escritos de la civilización. En este mundo, donde una mujer ni siquiera podía soñar con una educación superior, donde su destino estaba confinado a las paredes de una casa o a la celda de un monasterio, nació una historia insólita. En algún lugar de la tierra que hoy llamamos Alemania, en la ciudad de Maguncia, o quizá en Ingelheim, nació una niña en casa de un misionero inglés. Los historiadores nunca se han puesto de acuerdo sobre el lugar exacto de su nacimiento. Pero imaginen esta casa: paredes de madera, impregnadas de olor a alquitrán y humo del hogar, donde en las largas tardes de invierno crepitaban los leños, proyectando un resplandor dorado sobre las páginas de los manuscritos. El padre de la niña era un hombre culto, uno de esos raros clérigos que llevaron la luz del cristianismo a tierras paganas, y con ella el latín, el griego, los fundamentos de la medicina y la filosofía. Y en esta casa, llena del susurro de las páginas de pergamino y el murmullo silencioso de las oraciones,
La niña de sus primeros años mostraba algo inusual. Mientras sus compañeros jugaban con muñecas de trapo o ayudaban a sus madres en las tareas domésticas, ella se colaba en los libros de su padre. Imagínatela, una figura diminuta con un largo vestido de tela basta, pasando con cuidado las pesadas páginas, recorriendo con el dedo las letras desconocidas, intentando desentrañar los misterios que escondían aquellos garabatos negros sobre el pergamino amarillo. Al principio, el padre sonrió ante la curiosidad de su hija, pero cuando la niña empezó a hacer preguntas sobre las declinaciones de las palabras latinas, cuando empezó a distinguir las letras griegas y a comprender el significado de los textos eclesiásticos, su sonrisa fue sustituida por la sorpresa y luego por la ansiedad, porque él, más que nadie, se daba cuenta de a qué podía conducir semejante ansia de conocimiento en un mundo en el que las mujeres no tenían cabida entre los maridos eruditos, pero no había nada que la detuviera. Absorbió conocimientos como la tierra seca absorbe la primera lluvia de primavera. El latín le resultaba fácil, el griego le revelaba sus secretos, los fundamentos de la medicina le parecían claros y fascinantes. Estudió las obras de los padres de la Iglesia, leyó las vidas de los santos, se sumergió en tratados filosóficos, y con cada página que leía, un pensamiento crecía en su mente. La idea de que el mundo del conocimiento era infinitamente más amplio que los muros que la sociedad había erigido alrededor de las mujeres. Imagínese esas largas veladas con el viento invernal soplando tras la ventana y el fuego crepitando en el hogar. La familia se reunía para cenar e inevitablemente la conversación giraba en torno al futuro de la hija. La madre, mujer práctica y piadosa, soñaba con que la niña se casara con un hombre digno o ingresara en un convento, dedicándose a la oración y a las labores de aguja. El padre, al ver las extraordinarias habilidades de su hija, se debatía entre el orgullo y la ansiedad. Se daba cuenta de que esa inteligencia era un don de Dios, pero al mismo tiempo sabía que ese don podía ser una maldición en un mundo que no estaba preparado para aceptar a una mujer culta. Y la muchacha se sentó con los ojos bajos y escuchó esta conversación sobre su destino, sintiendo que su corazón no crecía en rebeldía ni en cólera, sino en una tranquila pero inquebrantable determinación. Vio cómo sus hermanos eran libres de ir a escuelas monásticas.
¿Cómo podían soñar con una carrera en la iglesia o en la corte? Como todos los caminos del conocimiento estaban abiertos para ellos. Y se dio cuenta de que si quería seguir el mismo camino, tendría que convertirse en otra persona. La idea no se le ocurrió de inmediato. Al principio fue solo un vago pensamiento, una sombra de posibilidad que pasó por su mente durante otra lectura de la vida de los santos. Había leído sobre Santa Marina, que vivió en un convento bajo el nombre de un hombre, sobre Santa Eugenia, que se disfrazó de monje para escapar de su matrimonio. Estas historias, destinadas a edificar y glorificar la piedad cristiana, se convirtieron para ella en algo más, en una estrella que la guiaba. Poco a poco, el plan fue tomando forma. Un monasterio era el lugar donde podría continuar su educación, pero no un convento con su limitada oferta de libros y actividades, sino un monasterio masculino, donde se guardaban las mejores bibliotecas, donde se celebraban disputas eruditas, donde ella podría estudiar no solo las sagradas escrituras, sino también medicina, filosofía, retórica. Y para ello tuvo que convertirse en algo distinto de lo que había nacido para ser. La decisión maduró en silencio, como la fruta madura en un árbol. Uno de aquellos días, cuando el sol primaveral calentaba el aire y los manzanos estaban en flor, fue a ver a su padre. Estaba sentado en su estudio, inclinado sobre un manuscrito, y a la luz de las velas sus canas parecían plateadas. Ella se puso a su lado y le dijo en voz baja: «Padre, quiero dedicar mi vida al servicio de Dios». Él levantó los ojos, y en ellos ella vio comprensión. Sabía lo que ella quería decir, aunque no dijera toda la verdad. La preparación le llevó meses. No solo tuvo que preparar ropa masculina, una áspera túnica marrón, sandalias de cuero, una sencilla cruz de madera, sino que tuvo que cambiarse a sí misma de dentro a fuera. Aprendió a caminar de forma varonil, con pasos anchos, sin sembrar, como se enseñaba a hacer a las niñas. Aprendió a hablar más bajo, a controlar su entonación, sus gestos, sus expresiones faciales. Aprendía modales de hombre, maneras de comportarse en compañía de otros hombres. Pero lo más difícil fue cambiar su mentalidad. Tuvo que aprender no solo a parecer un hombre, sino a pensar como un hombre, que sabía desde su nacimiento que el mundo le pertenecía, que el conocimiento era su derecho legal, que podía ir donde quisiera y convertirse en quien quisiera. Esto requería no solo una mascarada exterior,
sino también una profunda transformación interior. Llegó el día en que todo estaba listo. Era temprano por la mañana. La niebla era ligera. Los pájaros empezaban a emitir sus primeros cantos y el aire era tan fresco y fresco como el agua de manantial. Estaba de pie frente a un espejo, una rareza en aquellos días, mirando su reflejo. La túnica marrón ocultaba la figura femenina, la capucha oscurecía sus rasgos, haciéndolos parecer más redondos, más masculinos. En el espejo, un joven monje le devolvía la mirada, dispuesto a emprender un viaje en busca del conocimiento. La despedida de la familia fue silenciosa y dolorosa. La madre lloraba, sin comprender del todo lo que ocurría, pero sintiendo que perdía a su hija para siempre. Su padre la abrazó con fuerza, y ella sintió que le temblaban las manos. «Ten cuidado», le susurró al oído, y había de todo en esas palabras. Una bendición, una advertencia, una plegaria. El viaje hasta el monasterio de Fulda duró varios días. Caminó por carreteras polvorientas, pasando por campos donde los agricultores comenzaban sus labores de primavera, por pueblos donde los perros ladraban a los forasteros, por bosques donde los búhos ululaban y criaturas desconocidas susurraban en el crepúsculo. A cada paso se acostumbraba más y más a su nuevo papel, más y más segura de su forma masculina. Cuando los muros de Fulda, uno de los centros de erudición más famosos de la Europa de la época, aparecieron ante ella, su corazón latió tan fuerte que temió que los latidos no delataran su excitación. Fulda no era solo un monasterio, era una academia donde se guardaban miles de manuscritos, donde vivían y trabajaban los hombres más eruditos de la época, donde se podía estudiar no solo teología, sino también las 7 artes liberales: gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música. El abad del monasterio recibió favorablemente al nuevo novicio, un joven de Maguncia, hijo de un misionero, bien versado en latín y griego, sediento de conocimientos y preparado para los rigores de la vida monástica. ¿Qué más se necesitaba para añadir a los hermanos? No podía saber que la mujer que tenía delante era una mujer que había cometido este increíble engaño con un único fin: el derecho a estudiar. Así comenzó su nueva vida. Cada mañana, cuando la campana llamaba a los hermanos a la oración matutina, se levantaba con los demás, se ponía la capucha
y se iba a la iglesia. Las frías losas de piedra bajo sus pies, el olor a incienso, el monótono canto de los salmos, todo ello se convirtió en parte de su rutina diaria. Pero la vida real empezaba después de las oraciones, cuando los hermanos se dedicaban a sus asuntos. En el scriptorium, donde se copiaban e iluminaban los manuscritos, en la biblioteca, donde se podían estudiar los textos más raros, en las aulas, donde se celebraban debates eruditos. Sus habilidades se hicieron evidentes muy pronto. Sus profesores se asombraban de la rapidez con la que la novicia comprendía conceptos teológicos complejos, de la facilidad con la que traducía del griego y de la profundidad de su comprensión de los tratados médicos. Pronto se convirtió en una de las alumnas más prometedoras del monasterio, a la que se confiaban los manuscritos más valiosos y las tareas más difíciles. Pero no era fácil vivir con el miedo constante a exponerse. Cada día le planteaba nuevos retos. Tenía que tener cuidado en los baños comunes, evitar situaciones que pudieran delatar su verdadera naturaleza, controlar constantemente su voz, sus gestos, su comportamiento. Aprendió el arte de pasar desapercibida y, al mismo tiempo, hacerse notar. Desapercibida como mujer, pero notable como erudita. Los años en Fulda pasaron como un día. Aprendió todo lo que el monasterio podía darle. Leyó todos los libros de su biblioteca. Aprendió de memoria los textos teológicos básicos. Dominó el arte de la disputa y la retórica. Pero cuanto más aprendía, mayor era su sed de conocimiento. Oyó hablar de otros centros de aprendizaje: París, con sus escuelas; Italia, con sus antiguas tradiciones; Bizancio, con sus tesoros de sabiduría ancestral; y Atenas la atraía especialmente. La antigua Atenas, cuna de la filosofía, donde Platón y Aristóteles habían enseñado, donde aún podían encontrarse manuscritos desconocidos en Occidente, donde los eruditos bizantinos conservaban tradiciones que se remontaban a los orígenes de la civilización europea. Por supuesto, poco quedaba de la gran Atenas de la época clásica, pero incluso lo que quedaba le parecía una tierra prometida. La decisión de marcharse de Fulda a Atenas no fue fácil para ella. Aquí no solo encontró conocimientos, sino también algo parecido a un hogar, a una familia. Los hermanos se habían acostumbrado al joven monje, callado y erudito, y muchos lo consideraban su amigo. Pero la llamada del conocimiento era más fuerte que el apego. No partió sola. Encontró un compañero entre los hermanos,
un joven monje tan apasionado por aprender como ella. Algunos dijeron más tarde que entre ellos no solo había amistad, sino algo más, el tipo de afecto prohibido que puede surgir entre personas que viven en un mundo cerrado, donde se valora especialmente el calor humano. Si era cierto o no, nunca lo sabremos. Pero cuando los dos emprendieron su largo viaje, dejando atrás los familiares muros de Fulda, algo más debió de latir en su corazón, un sentimiento que no podía ni nombrar ni explicar, pero que hizo que el viaje no fuera solo un viaje de conocimiento, sino un viaje hacia una nueva vida. El camino hacia Atenas atravesaba Europa, los Alpes, tierras italianas, mares e islas. Era un viaje no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Desde el austero mundo nórdico, donde reinaban los reyes francos y las tradiciones germánicas, hasta el mundo bizantino, donde aún vivían los ecos de la antigua Roma y Grecia, donde el mármol y el oro de los templos guardaban el recuerdo de los tiempos en que los dioses aún caminaban entre los hombres. Atenas les recibió con el ruido de los muelles portuarios, los gritos de los comerciantes y el olor del mar, mezclado con los aromas de las especias y el aceite de oliva. Imagínese esta antigua ciudad en el siglo IX, ya no la majestuosa cuna de la filosofía que fue en tiempos de Pericles, pero todavía un lugar donde una tradición viva de erudición prosperaba entre las columnas derruidas y los escombros de mármol de los templos antiguos. Los eruditos bizantinos, como abejas, recogían aquí la miel de la sabiduría antigua, copiando y conservando manuscritos que en Occidente se consideraban perdidos desde hacía mucho tiempo. Cuando pisó por primera vez las piedras del ágora ateniense donde Sócrates había enseñado, se le encogió el corazón de asombro. El sol se ponía, tiñendo de rosa dorado el mármol del Partenón, y el aire desprendía ese olor especial de las ciudades meridionales. Una mezcla de polvo, piedra calentada por el sol, sal marina y adelfas en flor. Aquí cada piedra respiraba historia. Cada camino recordaba las huellas de los grandes filósofos de la antigüedad. Su compañero, un joven monje de Fulda, caminaba a su lado, y ella podía sentir su emoción, que era similar a la suya. Eran como dos peregrinos que llegan a un santuario, solo que su santuario no eran las reliquias de los santos, sino fuentes vivas de conocimiento. Las escuelas monásticas y los scriptorium de Atenas
guardaban los manuscritos griegos de Aristóteles, los diálogos de Platón, desconocidos en Occidente, los tratados médicos de Galeno, las obras matemáticas de Euclides, todos los tesoros del pensamiento humano que ella ansiaba estudiar. Encontrar refugio no fue tan difícil como temían. Los monasterios bizantinos eran famosos por su hospitalidad con los occidentales, especialmente con los que venían con un sincero deseo de aprender. El abad de uno de los monasterios, un hombre canoso, de ojos penetrantes y manos manchadas de tinta, señal inequívoca de un hombre que había dedicado su vida a los libros, los recibió amablemente. Hablaba una maravillosa mezcla de griego y latín, y su discurso tenía ecos de esa tradición viva que unía Bizancio con el mundo antiguo. Bienvenidos a la ciudad de la sabiduría, dijo, y no había retórica vacía en sus palabras. Atenas seguía siendo, en efecto, una ciudad de sabiduría, aunque a una escala mucho más modesta que en la antigüedad. Seguía siendo el hogar de personas para las que discutir sobre la naturaleza del alma o la esencia de la belleza no era un ejercicio abstracto, sino un empeño vivo e importante. Las primeras semanas las pasó aprendiendo las costumbres locales y explorando las bibliotecas. Rápidamente se dio cuenta de que aquí el conocimiento se trataba de forma diferente que en los monasterios del norte, mientras que en Fulda la erudición había sido un medio para comprender mejor las sagradas escrituras. Aquí se valoraba por derecho propio, como un don que el Creador había depositado en la mente humana. Aquí se podía estudiar a Platón no solo para comprender mejor a San Agustín, sino también por el propio Platón, por la belleza de su pensamiento y la elegancia de sus argumentos. Sus habilidades se manifestaban aún más vivamente aquí que en Fulda. El griego, que pocos conocían en Occidente, era aquí la lengua viva de la Iglesia y la erudición, y ella lo hablaba con tanta fluidez como si hubiera nacido en Constantinopla. Sus comentarios sobre textos antiguos impresionaron a los profesores por su profundidad de comprensión y su capacidad para vincular las tradiciones occidentales y orientales. La convirtieron en una valiosa participante en los debates académicos. Pronto, el joven monje occidental se convirtió en la comidilla de los círculos eruditos de toda la ciudad. Se le invitaba a dar conferencias, se le consultaba sobre cuestiones teológicas difíciles, se escribían y transcribían sus interpretaciones de los filósofos antiguos. Su fama
crecía como la de un actor en el escenario. Cada actuación atraía a nuevos admiradores y su nombre se hacía cada vez más famoso. Pero este triunfo tenía su sabor amargo. Cada día que pasaba entre el público, cada elogio, cada reconocimiento de su talento, le recordaba que todo se basaba en el engaño. Ella no era quien decía ser. Y cuanto más subía su fama, peor era su caída final. Su compañera de Fulda vio su lucha interior. Entre ellos surgió una relación especial, no solo de amistad, sino algo más profundo y complejo. Pasaron largas tardes conversando, paseando por las antiguas calles de Atenas, bajo el cielo estrellado que vieron Pericles y Fidias. Hablaban de filosofía, de teología, del destino del mundo, pero por debajo de esas conversaciones eruditas había otra corriente, la corriente del calor humano, de la comprensión mutua, de la intimidad que nace entre personas que comparten un misterio común. ¿Hubo amor entre ellos tal y como lo entiende la gente corriente? Nunca lo sabremos. Pero había algo que los convertía no solo en compañeros de estudio, sino en compañeros en un sentido más profundo. Personas que juntas cargaban con el peso de un destino insólito. Juntas asumían riesgos. Juntas aprendían la alegría del descubrimiento intelectual. Los años en Atenas fluyeron como la miel. No solo estudió teología, sino también medicina, un arte que nunca se había olvidado del todo en Bizancio, a diferencia de Occidente, donde se habían perdido muchos conocimientos antiguos. Estudió las obras de Hipócrates y Galeno y aprendió a comprender la estructura del cuerpo humano, la naturaleza de las enfermedades y los métodos de tratamiento. Estos conocimientos le serían útiles más tarde, cuando se convirtió en una de las personas más cultas de su época. Pero poco a poco, Atenas se fue llenando de gente para ella. Estudió todo lo que las bibliotecas locales podían ofrecerle. Participó en todas las disputas importantes y se ganó el reconocimiento de todos los sabios de la ciudad. Su mente ávida exigía nuevos horizontes, nuevos retos, y así fue como sus ojos se volvieron hacia Roma, la ciudad eterna, el centro del mundo cristiano, el lugar donde se decidía el destino de la Iglesia y donde los talentos podían elevarse a las cimas más vertiginosas. La decisión de ir a Roma no fue inmediata. Roma no era una ciudad más, era la capital del papado, el corazón del poder eclesiástico, un lugar donde cada paso
estaba sometido a un minucioso escrutinio, donde cualquier error podía costarle no solo la carrera, sino la vida. Ir allí era jugar al juego más peligroso de todos, con todo lo que estaba en juego. Pero la tentación era demasiado fuerte. Roma albergaba la biblioteca más rica de la cristiandad. Era el hogar de los teólogos más influyentes. Era donde se tomaban las decisiones que afectaban al destino de millones de personas. Para una persona de su ambición y capacidad, Roma era un destino natural, como es natural que un barco busque el puerto más importante. Decir adiós a Atenas fue amargo. La ciudad que tanto le había dado se había convertido para ella en su hogar. Pero aún más amarga fue la despedida de su compañero de Fulda. Había decidido quedarse en Atenas, habiendo encontrado su vocación en el estudio y la copia de manuscritos antiguos. Su último encuentro tuvo lugar en la misma colina donde una vez había predicado el apóstol Pablo, bajo el mismo cielo estrellado que había sido testigo de sus primeras conversaciones. ¿Qué se dijeron aquella última noche? ¿Qué palabras de despedida se dijeron? Se confesaron los sentimientos que habían ocultado durante tanto tiempo, incluso a sí mismos. La historia guarda silencio al respecto, pero uno puede imaginarse cómo se quedaron entre las antiguas piedras, sintiendo que se separaban para siempre, que sus caminos nunca volverían a cruzarse, y cada uno de ellos llevaría en su corazón el recuerdo de aquellos años como la época más brillante de su vida. El camino hacia Roma atravesaba mares y montañas, atravesaba tierras italianas donde cada ciudad guardaba el recuerdo de un gran pasado. No viajó sola. Para entonces ya tenía compañeros, otros clérigos que también buscaban el centro de la cristiandad. Su reputación como erudita y teóloga la precedía, y las cartas de recomendación de los maestros atenienses le abrieron muchas puertas. Cuando por fin se abrió ante ella la vista de Roma, con sus colinas coronadas de iglesias y palacios, y cuando vio la cúpula de la Catedral de San Pedro elevándose sobre las antiguas ruinas, su corazón se encogió de temor y miedo. Aquí estaba la verdadera capital del mundo, no el mundo político, que hacía tiempo se había trasladado a Constantinopla y Aquisgrán, sino el mundo espiritual, el mundo donde la palabra del Papa podía levantar ejércitos y derrocar reyes. La Roma del siglo IX era una ciudad de contrastes. Entre las grandes basílicas y los palacios papales
estaban las chozas de los pobres. Entre las columnas de mármol de los antiguos templos convertidos en iglesias pastaban cabras y cerdos. Era una ciudad en la que convivían el pasado y el presente, donde los eruditos se reunían entre las ruinas del foro para discutir sobre las sutilezas de la teología, donde a la sombra del Coliseo se copiaban los manuscritos que preservarían el saber para las generaciones futuras. Su llegada a Roma no pasó desapercibida. La fama del maestro ateniense, un hombre que dominaba por igual el latín y el griego, experto en la tradición teológica occidental y oriental, llegó a Roma antes que ella. La curia papal siempre necesitó personas cultas que pudieran mantener correspondencia en griego con el patriarca de Constantinopla, interpretar textos teológicos bizantinos y participar en complejas disputas dogmáticas. Muy pronto le ofrecieron un puesto en la Cancillería papal. Al principio, un puesto modesto como escriba y traductora, pero era el primer peldaño en la escalera de la jerarquía eclesiástica. La Cancillería papal estaba situada en el Palacio de Letrán, y trabajar allí significaba estar en el corazón mismo del poder eclesiástico, ver cómo se toman las decisiones que determinan el destino del mundo cristiano. Su lugar de trabajo era una gran sala donde docenas de clérigos se sentaban en largas mesas, inclinados sobre pergaminos. Allí se redactaban las bulas papales, se traducían las cartas de los patriarcas orientales y se reescribían los tratados teológicos. El aire estaba saturado de olor a tinta y pergamino, perturbado de vez en cuando por el susurro de las páginas y el murmullo silencioso de las personas que leían en voz alta textos complejos. Sus habilidades se pusieron de manifiesto de inmediato. Sus traducciones del griego se caracterizaban no solo por su precisión, sino también por su elegancia literaria. Sus copias de manuscritos eran impecables y sus comentarios sobre textos teológicos complejos impresionaban a sus colegas por su profundidad de comprensión. Pronto se convirtió en uno de los miembros más valiosos del personal administrativo, la persona a la que se encomendaban las tareas más difíciles y delicadas. Pero el trabajo clerical era solo el principio. En Roma, como en todas partes, el talento y los conocimientos abrían el camino a puestos más altos. No solo se fijaron en ella sus superiores inmediatos, sino también el propio Papa, un hombre culto y que valoraba la erudición. León IV fue uno de esos papas que se dieron cuenta
de que la Iglesia no solo necesitaba santos, sino también personas inteligentes que pudieran defender la doctrina cristiana contra la herejía y encontrar respuestas a los retos de la época. Su ascenso fue rápido. Primero, se convirtió en secretaria de la Curia Papal, un cargo que implicaba no solo trabajo técnico con documentos, sino también participación en decisiones importantes. Luego, llegó su nombramiento como notaria, rango que le daba derecho a asistir a las sesiones a puerta cerrada del colegio cardenalicio y a conocer los secretos más profundos de la política eclesiástica. Cada ascenso era a la vez un triunfo y un reto. Un triunfo porque reconocía sus excepcionales capacidades. Una prueba porque la colocaba en una posición cada vez más prominente. La convertía en objeto de un escrutinio cada vez mayor. En el pequeño mundo de la curia papal, donde todos se conocían, donde cada gesto y cada palabra podían ser discutidos, cada vez era más difícil ocultar su verdadera naturaleza. Pero lo estaba haciendo bien. Años de disfraces le habían enseñado a ser una actriz del más alto calibre. Sabía cómo desenvolverse entre cardenales, cómo participar en sus conversaciones, cómo expresar sus opiniones de un modo que sonara autoritario, pero no desafiante. Aprendió todas las sutilezas de la política eclesiástica. Comprendió quién es amigo de quién teme a quién aspira a qué, y poco a poco se convirtió no solo en una participante en este juego, sino en una de sus jugadoras clave. Se valoraban sus consejos, se tenía en cuenta su opinión cuando se tomaban decisiones importantes, y su influencia crecía día a día. Ya no era la joven monja tímida que había dejado la casa de sus padres para ponerse una sotana de hombre. Se convirtió en una experimentada política eclesiástica, una persona conocida y respetada en todo el mundo cristiano. Pero cuanto más subía, más se agudizaba su soledad. No podía compartir sus secretos con nadie. No podía permitirse intimidad real con otras personas. Cada día era un acto de equilibrio al borde de un precipicio. Cada conversación requería un autocontrol constante. Y en esta soledad, en medio del esplendor de la corte papal, en medio del esplendor de las ceremonias y el lujo de los palacios cardenalicios, su corazón se volvió pétreo y su alma rancia. Solo una cosa permaneció constante: su pasión por el conocimiento. En su tiempo libre,
seguía estudiando manuscritos, participando en debates teológicos y escribiendo comentarios sobre los padres de la Iglesia. Fue esta pasión, su insaciable sed de conocimiento, lo que la convirtió en lo que llegó a ser. Y fue esta pasión la que finalmente la llevó a lo más alto de la jerarquía eclesiástica. Cuando el Papa León IV murió el 17 de julio del año 855, comenzaron en Roma las complejas negociaciones e intrigas que siempre acompañan a la elección de un nuevo pontífice. Los cardenales se reunieron en el Palacio de Letrán para decidir quién sucedería al Papa fallecido. Los nombres de los contendientes eran muchos, pero entre ellos se oía cada vez más el del erudito clérigo que, en pocos años, se había ganado la reputación de ser uno de los hombres más doctos y sabios de la curia papal. Las elecciones duraron varios días. Hubo acalorados debates, se hicieron y deshicieron alianzas. Cada facción defendió a su candidato. Pero poco a poco quedó claro que la figura de compromiso capaz de unir a las distintas facciones podía ser este hombre, no demasiado joven para parecer inexperto, pero no demasiado viejo para estar atado a viejas rencillas, lo bastante erudito para elevar la autoridad de la Iglesia, pero no demasiado radical para asustar a los conservadores. Y entonces, un día de agosto del año 855, el humo blanco sobre el Vaticano anunció al mundo que un nuevo papa había sido elegido. Su nombre se anunció en la plaza frente a la Basílica de San Pedro como un trueno y al mismo tiempo como algo natural e inevitable. Juan VIII, a quien algunos llamaban John Anglicus, Juan de Inglaterra. Así, la mujer que comenzó su viaje como la hija sin nombre de un misionero inglés, se convirtió en la vicaria de Cristo en la tierra, la sucesora de San Pedro, el Papa. Su coronación tuvo lugar en la Catedral de San Pedro en medio de una gran multitud. La tiara, la triple corona de la dignidad papal, fue colocada sobre su cabeza, y las llaves del reino de los cielos fueron puestas en sus manos. Y ninguno de los presentes tenía idea de que estaban presenciando uno de los engaños más increíbles de la historia de la humanidad. Imagínese una mañana en el palacio papal de aquellos lejanos días. Los primeros rayos de sol se cuelan por los altos ventanales, tiñendo de dorado el suelo de mármol, y el aire se impregna del aroma del incienso, que parece haber empapado
las paredes durante siglos de oración y culto. En el silencio de los pasillos solo se oyen las suaves pisadas de los sirvientes que transportan jarras de agua para las abluciones matinales y el lejano canto de los pájaros en los jardines papales, donde brotan antiguas fuentes entre cipreses y adelfas. En sus aposentos privados, el nuevo pontífice comienza un día más de un reinado que ya dura más de 2 años. 2 años y 5 meses, un periodo que pasará a la historia como el de uno de los pontificados más enigmáticos. Cada mañana se despierta en una lujosa cama bajo un dosel de costosas telas. Cada mañana se mira en el espejo el rostro que el mundo conoce como el del Papa Juan, y cada mañana experimenta de nuevo la sorpresa ante lo improbable de su posición. Su reinado fue una época de sabiduría y aprendizaje. No fue una papa guerrera como algunos de sus predecesores, que dirigieron ejércitos en batalla contra los sarracenos o los lombardos. Tampoco fue una constructora de papas, erigiendo magníficas basílicas para gloria de Dios. Su fuerza residía en otra parte, en su profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras, en su capacidad para interpretar las cuestiones teológicas más complejas, en su habilidad para encontrar sabias soluciones a las disputas eclesiásticas más intrincadas. Bajo su dirección, la biblioteca papal se enriqueció con numerosos manuscritos nuevos. Supervisó personalmente la traducción de textos griegos al latín. Promovió el intercambio de conocimientos entre Oriente y Occidente y patrocinó a eruditos y escribas. Los scriptorium de las iglesias romanas estaban ocupados de la mañana a la noche, transcribiendo vidas de santos, tratados teológicos y textos antiguos que la Iglesia consideraba útiles para la educación cristiana. Sus cartas a los obispos de Francia y Alemania destacaban por la profundidad de su pensamiento teológico y la elegancia de su estilo latino. El patriarca bizantino Focio, incansable opositor a la autoridad papal, tuvo que reconocer la erudición del pontífice romano, aunque siguió discutiendo con él sobre cuestiones dogmáticas. En aquella época, cuando las disputas teológicas se libraban con el fervor de las batallas políticas, la habilidad para encontrar palabras precisas y argumentos convincentes se valoraba no menos que la destreza militar. Pero el gobierno papal en el siglo IX significaba algo más que autoridad espiritual. El Papa era también un soberano secular, gobernante de vastas tierras en Italia central.
juez en disputas mundanas, diplomático que negociaba con reyes y emperadores. Y en este papel secular también demostró una notable habilidad. Sus decisiones se caracterizaban por la justicia, su diplomacia por la sabiduría, su administración por la eficacia. Imagine un día cualquiera en su vida. Por la mañana, una misa privada en la capilla papal, en la que solo participa un pequeño círculo de sus allegados. Después, audiencias con los cardenales, discusión de los asuntos de actualidad de la Iglesia, toma de decisiones sobre temas controvertidos. Por la tarde, reuniones con enviados de diversos soberanos, estudio de despachos de diócesis lejanas, trabajo con documentos. Y por la noche, una vez terminadas las obligaciones del día, llegaban esas raras horas de soledad en las que uno podía volver a ser uno mismo, sumergirse en la lectura de sus libros favoritos y reflexionar sobre las eternas cuestiones de la existencia. Pero incluso en esas tranquilas horas vespertinas, la soledad no la abandonaba. Estaba rodeada de gente, cardenales, secretarios, sirvientes, pero no conocía la verdadera intimidad con nadie. Su secreto era el muro que la separaba del mundo. Podía ser amable con sus súbditos, sabia en sus consejos, justa en sus decisiones, pero no podía ser solo una persona entre la gente. Y en esta vida cuidadosamente construida, en este mundo de estricta autodisciplina y constante autocontrol, llegó el amor. No el elevado afecto espiritual que había sentido por su compañero de Atenas, sino una pasión terrenal y carnal que puso su mundo patas arriba. Se llamaba, pero la historia no ha conservado su nombre. Solo sabemos que era capellán, uno de esos jóvenes sacerdotes que servían en la corte papal, oficiando en las pequeñas iglesias, ayudando en asuntos administrativos, parte de la vasta maquinaria que dirigía el mundo cristiano. Probablemente era más joven que ella, apuesto, con esa belleza delicada y espiritualizada que resulta especialmente atractiva en un hombre que se ha consagrado al servicio de Dios. ¿Cuándo comenzó su acercamiento? ¿Fue un destello momentáneo de pasión o una lenta y gradual toma de conciencia de que entre ellos había algo más que una relación oficial? Quizá empezó con largas conversaciones nocturnas sobre teología, cuando ambos se quedaban en la biblioteca después de que los demás clérigos se hubieran ido a sus celdas. Quizá empezó con las miradas que se hacían cada vez más largas, con los roces de manos
al entregarse documentos que duraban poco más de lo necesario. En el ambiente de la corte papal, donde todos vivían según normas estrictas, donde la vida personal se sacrificaba al servicio de la Iglesia, tales relaciones no solo estaban prohibidas, sino que eran impensables. Más aún para un papa que debía ser la encarnación de las virtudes cristianas, un ejemplo vivo de castidad y abstinencia. Pero el corazón no conoce las leyes que hacen los hombres. En las largas noches romanas, cuando la ciudad se dormía al son de las campanas que tocaban a vísperas, cuando se apagaban las últimas velas en los aposentos papales, sucedían entre ellos cosas que no deberían haber sucedido. Se reunían en secreto, en rincones apartados del vasto palacio, hablando de cosas que no tenían nada que ver con asuntos eclesiásticos, tocándose de maneras que las personas obligadas por un voto de celibato no deberían. Para ella, estos encuentros eran una bocanada de aire en la asfixiante atmósfera de la simulación constante. Aquí, junto a él, podía ser al menos en parte ella misma, no el Papa, no el hombre que había fingido ser toda su vida, sino simplemente una mujer que amaba y era amada. En sus brazos olvidó el peso de la tiara papal, la complejidad de la política eclesiástica, el miedo a ser descubierta que la atormentaba día y noche. Pasaron meses en esta doble vida. De día era pontífice, tomaba decisiones importantes, dirigía la Iglesia como creía correcto. Por la noche era una mujer que aprendía las alegrías y agonías del amor terrenal. Pero esta posición no podía durar para siempre. Los secretos tienden a salir a la luz, especialmente en un lugar como la corte papal, donde decenas de ojos observan a todo el mundo, donde cada gesto puede convertirse en objeto de cotilleo. La primera señal del desastre inminente fue un cambio en su bienestar. Debilidad matutina, mareos, náuseas, síntomas que al principio atribuyó a la fatiga de los deberes papales. Después de todo, el peso de la responsabilidad que recaía sobre los hombros del pontífice romano podía doblegar a cualquier hombre. La administración de la Iglesia, la correspondencia diplomática, las disputas teológicas, los asuntos administrativos, todo ello requería una enorme cantidad de energía, pero poco a poco se hizo evidente que no era una cuestión de exceso de trabajo. Su cuerpo estaba cambiando, adoptando nuevas formas cada vez más difíciles de disimular,
bajo los amplios hábitos papales. Lo que para cualquier otra mujer habría sido una fuente de alegría, la espera de un hijo, para ella se convirtió en una fuente de terror. El embarazo significaba no solo el fin de su carrera, sino muy probablemente el fin de su vida. ¿Cómo sobrevivió a esos meses en los que la conciencia de la inevitabilidad de la catástrofe crecía día a día? ¿Intentó deshacerse del niño? En aquella época existían tales métodos, aunque la Iglesia los condenaba enérgicamente. ¿O fue su instinto maternal más fuerte que su miedo y decidió llevar el embarazo a término a pesar de los riesgos? Su capellán, al enterarse de su estado, debió de tener sentimientos no menos complicados que los suyos. La alegría de la paternidad se mezclaba con el horror de las consecuencias. Si se descubría su relación, no solo perdería su dignidad, sino tal vez la muerte. En aquellos duros tiempos, el adulterio de un sacerdote, especialmente con el propio Papa, se consideraba un crimen merecedor del castigo más severo. Intentaron mantener el secreto el mayor tiempo posible. Las túnicas papales, anchas y con capas, ayudaron a ocultar los cambios en su figura. Hizo menos apariciones públicas, delegando muchas tareas en los cardenales, alegando la necesidad de concentrarse en importantes trabajos teológicos. Pero en el mundo de la corte papal, donde cada pequeña cosa se convertía en tema de discusión, tales cambios en el comportamiento del pontífice no podían pasar desapercibidos. Murmuraban de la enfermedad del Papa, de sus extraños hábitos, de su evasión de aquellas ceremonias que le exigían llevar ajustadas vestiduras litúrgicas. Susurraban, pero aún no comprendían la verdadera razón del cambio. Después de todo, ¿quién habría pensado que el romano pontífice era una mujer y además embarazada? Pero no se puede engañar a la naturaleza. La fecha del parto se acercaba y su cuerpo se preparaba para el parto a pesar de sus deseos y temores. Sentía cada vez con más frecuencia los movimientos del bebé y se daba cuenta de que el desastre era inevitable. Solo podía esperar que el parto tuviera lugar en la intimidad de los aposentos papales, donde podría ocultar de algún modo lo ocurrido. Pero el destino había decretado otra cosa. Un día de abril del año 857 u 858, ya que las fuentes difieren en las fechas, debía celebrarse en Roma una solemne procesión. Estas procesiones
formaban parte integrante del ceremonial papal. El pontífice, rodeado de cardenales y del clero, marchaba solemnemente de la Basílica de San Pedro a la de Letrán, o viceversa, bendiciendo a la multitud de fieles congregada. Aquel día, el cielo de Roma estaba despejado y el aire era cálido y agradable. Las calles por las que iba a pasar la procesión estaban adornadas con flores y alfombras, y las ventanas de las casas estaban abiertas de par en par con telas de vivos colores colgando de ellas. Toda la ciudad se preparaba para la fiesta, para aquella alegre ocasión en la que se podía ver de cerca al Papa, recibir su bendición y sentirse parte de la gran familia cristiana. Se dio cuenta de que no podía evitar participar en la procesión. Demasiados ojos la observaban. Demasiadas preguntas surgirían por su ausencia. Solo podía esperar que todo saliera bien, que pudiera aguantar unas horas de ceremonia y luego, de alguna manera, la procesión comenzó en la Basílica de San Pedro con una misa solemne. Ante el altar, la reina lucía el atuendo papal completo: alba blanca, dalmática, ornamentada con oro y piedras preciosas, y la mitra papal sobre la cabeza. A su alrededor, cardenales vestidos de escarlata, obispos, abades, todo el colorido del clero romano. Los cánticos del coro ascendían hasta las bóvedas de la catedral. El incienso humeaba en espesas nubes. Las velas ardían con miles de luces, pero por debajo del esplendor, por debajo de la solemnidad del momento, en su cuerpo ocurría algo que no debía ocurrir aquí y ahora. Las contracciones comenzaron durante la misa, al principio débiles, casi imperceptibles, luego más fuertes y frecuentes. Apretó los dientes, tratando de que no se le notara el dolor. Siguió adorando, pero cada minuto que pasaba se daba cuenta de que el desastre era inminente. Cuando terminó la misa y la procesión recorrió las calles de Roma, el dolor se hizo casi insoportable. Los porteadores papales llevaban el palio sobre su cabeza. Los cardenales caminaban a los lados. La gente gritaba saludos y pedía bendiciones. Ella caminaba apoyándose en su bastón. Cada paso lo daba con gran dificultad. El sudor le cubría la frente, pero no podía detenerse. El camino de la Basílica de San Pedro a la Basílica de Letrán discurría por estrechas calles medievales. Una de ellas, la que más tarde se llamaría Vicus Papisa, Vía Papesa, era especialmente estrecha.
Los altos muros de las casas casi se cerraban por encima, creando la sensación de un pasillo. Fue aquí, en este corredor de piedra, entre los gritos de júbilo de la multitud, donde ocurrió algo que cambió el curso de la historia para siempre. Sentía que ya no podía caminar. Las piernas le temblaban, los ojos se le ennegrecían y las contracciones se hacían tan fuertes que era imposible ocultarlas. Se detuvo, se agarró a la pared de la casa e inmediatamente los cardenales que caminaban a su lado se dieron cuenta de que algo iba mal. Lo que ocurrió después solo puede conjeturarse en términos generales. Los testigos de aquellos acontecimientos, si los hubo, no dejaron constancia detallada, pero la leyenda cuenta que allí mismo, en una estrecha calle romana, en medio de una multitud de peregrinos y gente del pueblo, nació un niño ante los ojos de atónitos cardenales y obispos. El secreto que había guardado toda su vida se reveló de la forma más dramática. ¿Qué pasaba en el alma de las personas que presenciaron lo increíble? ¿Cómo se sintieron los cardenales cuando de repente se dieron cuenta de que el hombre que creían que era el Santo Padre era una mujer? ¿Cómo se sintió la multitud al ver desmoronarse uno de los fundamentos básicos de su mundo? Al principio, probablemente solo había desconcierto. La gente no podía creer lo que veía, no podía entender lo que estaba pasando. Papá, la mujer, el parto. Estos conceptos no encajaban en sus mentes, contradecían todo en lo que creían, todo en lo que se basaban sus vidas, pero el desconcierto fue rápidamente sustituido por otros sentimientos. Algunos estaban horrorizados por haber presenciado tal sacrilegio. Algunos sintieron rabia contra el impostor que había descarriado a la Iglesia durante tantos años. Algunos sintieron compasión por la mujer que lo había arriesgado todo por el derecho a ser quien quería ser. Y algunos incluso admiraron su valor y su capacidad. Hay varias versiones de lo que le ocurrió después. Según una de ellas, la más triste, murió allí mismo, sobre el pavimento de piedra, incapaz de sobrevivir al difícil parto y al shock de la exposición. Su corazón, que durante tantos años había soportado el peso de mentiras increíbles, no pudo soportar el momento en que las mentiras se derrumbaron. Otra versión, más brutal, cuenta cómo fue linchada por una turba enfurecida. La gente, sintiéndose engañada, quiso vengarse. La ataron a la cola de un caballo y la arrastraron
por las calles de la ciudad. Una muerte horrible para alguien que horas antes había sido vicaria de Cristo en la tierra. Pero hay una tercera versión, más misericordiosa. Según ella, sobrevivió. Los conmocionados cardenales, dándose cuenta de la magnitud del escándalo, que podía sacudir los cimientos de la iglesia, la escondieron en secreto en un remoto monasterio. Allí pasó el resto de sus días en penitencia y oración, y su hijo, cuando creció, se convirtió en obispo de Ostia. Esta versión parece la más humana, pero difícilmente la más plausible en aquellos duros tiempos. ¿Qué fue de su capellán? Y aquí la historia guarda silencio. Tal vez compartió su destino. Tal vez consiguió esconderse entre la multitud y huir de Roma. Tal vez las autoridades eclesiásticas decidieron encubrir el escándalo y le dejaron desaparecer para no llamar más la atención sobre lo sucedido. ¿Y el bebé? ¿Qué pasó con la pequeña criatura cuyo nacimiento fue un desastre? ¿Sobrevivió? ¿Conocía sus insólitos orígenes? ¿Se convirtió realmente en obispo, como afirma una leyenda? ¿O se perdió su rastro en el caos de aquellos dramáticos días? No tenemos respuestas a todas estas preguntas. La historia, como suele ocurrir, solo ha conservado los contornos de los acontecimientos, dejando los detalles al arbitrio de las leyendas y las especulaciones. Pero una cosa es cierta: lo que ocurrió aquel día de abril en una estrecha calle romana conmocionó a los contemporáneos con tanta fuerza que los ecos de esa conmoción han llegado hasta nuestros días. Inmediatamente después de la tragedia, las autoridades eclesiásticas, como es natural, intentaron silenciar el escándalo. Las crónicas oficiales de la época no dicen nada del Papa Juan. Las crónicas oficiales de la época no dicen nada del Papa Juana, sino que se refieren a Benedicto III como su sucesor, como si aquellos 2 años y 5 meses en los que la Iglesia estuvo gobernada por una mujer no hubieran existido en absoluto. Pero la memoria de la gente demostró ser más tenaz que la historia oficial. La gente recordaba lo que había visto y se lo contaba a sus hijos, nietos y bisnietos. La historia creció en detalles, cambió, se complementó, pero no desapareció. Y unos siglos más tarde, cuando los primeros temerarios se atrevieron a escribir esta historia, ya se había convertido en leyenda. La leyenda de una mujer que se atrevió a escalar el peldaño más alto de la jerarquía eclesiástica
Quizá en esta transformación de la historia en leyenda radique su principal valor. Al fin y al cabo, las leyendas viven más que los hechos, penetran más profundamente en los corazones humanos y hablan de cosas más importantes que una simple serie de acontecimientos. La leyenda de Juana habla del coraje de una mujer que no tuvo miedo de desafiar a un mundo en el que no tenía cabida, del poder de la búsqueda humana del conocimiento, capaz de superar cualquier obstáculo, de que los talentos y las capacidades no conocen género, de que la inteligencia y la sabiduría pueden florecer en cualquiera, sea hombre o mujer, y que los historiadores de la Iglesia debatan si el Papa Juana fue un personaje histórico real, un producto de la imaginación medieval. Que los arqueólogos busquen en los archivos documentos que puedan arrojar luz sobre este misterio. Lo importante no es tanto si existió realmente, sino que la gente creyera en la posibilidad de su existencia, que la historia de una mujer papa les pareciera no solo posible, sino necesaria. En esta necesidad radica quizá el principal misterio de Juana. El mundo necesitaba una historia así, un ejemplo de mujer capaz de lograr lo imposible. No importa si vivió realmente en el siglo IX o si nació en la imaginación de los narradores medievales. Lo importante es que vive en nuestras mentes, recordándonos que los sueños y las aspiraciones humanas son más fuertes que cualquier prohibición y restricción. Siglos más tarde, los historiadores discutirían sobre su existencia. Algunos apuntarán a la ausencia de fuentes contemporáneas, a la continuidad de la sucesión papal entre León IV y Benedicto XIII, al silencio del patriarca bizantino Focio, que seguramente habría utilizado tales trapos sucios en sus disputas con Roma. Otros buscarán huellas de su dominio en la numeración de los papas, en la antigua costumbre de comprobar el sexo del pontífice recién elegido, en los topónimos de las calles romanas. Pero mientras los eruditos discuten en bibliotecas y archivos, la historia del Papa Juana sigue viva en el arte y la literatura. Giovanni Boccaccio la incluirá en su libro sobre mujeres célebres. Alexander Pushkin esbozará una obra sobre ella, describiendo su principal rasgo como pasión por el conocimiento. Los cineastas rodarán películas, los artistas crearán cuadros y en las cartas del tarot aparecerán los arcanos de la papisa, una mujer con sotana de monja y corona papal, una cruz en una mano y un libro en la otra,
Y cada vez que escuchamos esta historia, oímos algo más que el relato de lejanos acontecimientos medievales. Oímos el canto eterno del espíritu humano, que no puede aceptar limitaciones, que lucha por el conocimiento y la libertad a pesar de los obstáculos. Oímos la voz de todos aquellos que alguna vez han soñado con llegar a ser más de lo que les permiten las circunstancias de su nacimiento. Quizá este sea el verdadero valor de la leyenda del Papa Juan. No que fuera una realidad histórica, sino que se convirtiera en un símbolo de que la capacidad humana no conoce fronteras de género o clase, de que el talento puede florecer en todas las condiciones, de que el sueño de la igualdad y la justicia vive en los corazones humanos desde hace siglos, transmitido de generación en generación, como una lámpara se pasa de mano en mano en la oscuridad. Y ahora, cuando nuestro viaje en el tiempo llega a su fin, cuando hemos trazado este asombroso recorrido desde el hogar de un misionero inglés hasta el trono papal, desde el misterio de la infancia hasta la tragedia de la exposición, solo tenemos que cerrar los ojos e imaginar el silencio, el mismo silencio de la noche con el que comenzamos nuestra historia, el silencio en el que viven todas las historias del mundo, las que han sido, las que podrían haber sido y las que aún esperan ser contadas. Buenas noches, queridos oyentes, que vuestros sueños estén llenos de historias increíbles y que el mañana traiga nuevos descubrimientos y nuevas maravillas. Hasta la próxima, en la que emprenderemos de nuevo un viaje por los laberintos del tiempo, donde cada giro puede revelarnos algo increíble, algo bello, algo eterno.